Y ahora les voy a enseñar otro uso creativo de los condicionales. Ya sabemos detectar la posición del mouse usando mouse X y mouse Y. ¿Se acuerdan del programa que hacía que apareciera el rectángulo según donde estuviera la posición del mouse en X? Que si pasaba la línea de los 200 hacía el rectángulo amarillo, y que si pasaba de la línea de los 400 hacía el rectángulo rojo, y que si no había pasado la línea del 200 pues que no hiciera ningún rectángulo. Pero, ¿qué tal si queremos detectar el botón del mouse? ¿Qué tal si queremos que cuando, por ejemplo, si estamos haciendo un juego de tenis, que el lanzamiento de la pelotita sea con el botón del mouse? Vamos a imaginar que vamos a hacer un tal juego de tenis. Para eso vamos a detener la ejecución de este programa y vamos a borrar todo lo que está dentro de Void Setup y Void Draw, y empecemos un programa completamente nuevo. ¿Les parece? Ok, como es un juego de tenis, yo sé que va a tener una pelotita, y las pelotitas, para poder moverlas, van a requerir de una variable de tipo flotante. Vamos a llamarla X y la inicializamos en 0. Ahora vamos a establecer un tamaño de pantalla de, digamos, qué sé yo, 600 por 400, 600,400. Aquí en la función de draw ya sabemos que tenemos que refrescar el fondo negro constantemente, por tanto escribimos aquí en void draw la función background con un parámetro de 0 adentro para el fondo negro. Y le decimos que vamos a dibujar elipses, pero vamos a ponerle un color de línea, un stroke de 255 para que sea blanco, y un relleno de, digamos, 100 para que sea un poquito gris. Y ahora sí, dibujamos la elipse, cuyas coordenadas van a ser X, height entre 2, o sea, la mitad de la pantalla, 20,20, que es el tamaño. Ahora, un uso creativo, como les dije, de los condicionales para poder detectar el botón del mouse sería if, o sea, si tal cosa, entre paréntesis, sucede, entonces hagamos lo que ocurre entre llaves. ¿Y cuál va a ser la condición? Pues Processing tiene una función para detectar cuando se presiona el botón del mouse. ¿Cuál botón? Muchos mouse traen hasta 3 botones. Pues en realidad esta función, en su versión más básica, detecta cualquier botón del mouse. Podemos ponernos específicos y decirle cuál botón específicamente se detecta, pero para mantener las cosas simples en este ejemplo, vamos a hacer que detecte cualquier botón del mouse, y vamos a hacer que a lo que detecte cualquier botón del mouse, entonces que mueva la pelotita. Por eso dije if, entre paréntesis, haga tal cosa. Entonces vamos a ver en el manual de referencia cuál es la función que me permite a mí detectar cuando se presiona un botón del mouse. Si yo desplazo la página hacia abajo, aquí en la sección Input, voy a ver que hay dos funciones interesantes. Mouse pressed con paréntesis, mouse pressed con paréntesis, y mouse pressed sin paréntesis. Vamos a estudiar la primera, mouse pressed sin paréntesis. Entonces le hago clic y me da la descripción. Voy a traducirles la descripción, pero primero voy a leerla en inglés. The mouse pressed variable stores whether or not a mouse button is currently being pressed. La variable mouse pressed, sin paréntesis, repito, almacena si un botón del mouse ha sido o no presionado en el momento. The value is true when any mouse button is pressed. El valor es verdadero, es true, cuando se presiona cualquier botón del ratón. And false if no button is pressed. Y falso si no se presiona ningún botón. Y luego dice en inglés,
the mouse button variable, la variable mouse button, ver la referencia en el manual al respecto, puede ser utilizada para determinar cuál botón ha sido presionado. Ok, pero de esa no nos vamos a preocupar, nos vamos a preocupar acerca de la parte que dice que la variable mousePressed almacena si se presionó un botón o no, y que el valor es verdadero cuando se presiona cualquier botón y falso si no se presiona ningún botón. Entonces, vamos a volver a la interfaz de programación y ver cómo implementamos eso. Como es una variable booleana, es decir, una variable de tipo verdadero o falso, yo aquí dentro del condicional if, simplemente le diría if mousePressed, sin paréntesis, igual a true, entonces que tome X e incremente su posición en X más 1. ¿Se dan cuenta de la lógica? Le dije if, si la función mousePressed es verdadera, entonces avance la pelotica en un píxel. Vamos a correr esto y ver qué tal funciona. Oh, presioné y solté el botón del mouse y la pelota se movió. Vamos a presionar y sostener a ver si se sigue moviendo. Sí. Mientras sostenga el botón del mouse, se mueve la pelotita, pero en el momento en que suelto el botón del mouse, se detiene la pelotita. Entonces, presiono, anda, suelto, se detiene. Presiono, suelto, presiono, suelto, presiono, suelto. Muy bien, hemos logrado bastante, pero queremos hacer que con un solo clic comience a moverse y que con el siguiente clic se detenga. Y eso es el tema del próximo ejercicio. No del próximo capítulo, sino sigan aquí que vamos a aprender cómo hacer eso. Y para eso yo voy a guardar este programa en el escritorio como detección del botón del mouse. Ok, muy bien. Vamos a borrar esto que hicimos aquí. Y dejamos nada más que el dibujo de la elipse y el fondo y el tamaño de la pantalla y esas cosas. Entonces ahora vamos a ver la definición de la otra función de mousePressed, pero la que tenía paréntesis. ¿Se acuerdan? Vámonos a la referencia. Scrolleamos hacia abajo hasta que veamos input. Y aquí hacemos clic sobre mousePressed, pero con paréntesis, para llevarnos a la descripción de la función. ¿Ok? Vamos a ver qué dice. The mousePressed function is called once after every time a mouse button is pressed. La función mousePressed con paréntesis esta vez es llamada una vez después de que se presiona un botón del mouse. La variable mouseButton puede ser utilizada para ver qué botón ha sido presionado. Bueno, eso ya lo sabemos del anterior. Mouse and keyboard events only work when a program has draw. Los eventos del mouse y del teclado solo funcionan cuando el programa tiene una función draw. Sin la función draw, without draw, the code is run only once and then stops listening for events. Sin la función draw, el código corre una sola vez y luego deja de escuchar por otros eventos. Es decir, pueda que nos corra una sola vez, pero después pueda que deje de funcionar y detectar eventos del mouse o de los teclados si no hay una función draw. Entonces ya aquí nos está diciendo que tenemos que utilizar una función draw para poder utilizar mousePressed con paréntesis. ¿Ok? Y aquí dice entonces que mousePressed con paréntesis es una función que es llamada una sola vez después de que se ha presionado un botón del mouse. Eso quiere decir que esa función se va a ejecutar hasta que se presione el botón del mouse. O sea, se inicia presionando un botón del mouse y deja de ejecutarse cuando se presiona otra vez el botón del mouse. Así que eso es lo que queremos para hacer un clic y mover la pelotita y hacer otro clic y detenerla. Vamos a ver cómo implementamos mousePressed. Al igual que en el programa anterior, yo necesito la variable de tipo flotante X e inicializarla en 0, pues esa es la que nos va a dar el movimiento, no solo la posición inicial de la pelotita,
sino que también nos va a dar la posición de la pelotita. Entonces, aquí ya declaré una variable de tipo flotante, la llamé X y la inicialicé a 0. ¿Por qué? Porque necesito esa variable para expresar la posición de la elipse y para después poder construir el incrementador que va a mover la pelotita. Ahora, necesito que la pelotita se inicie detenida, no que esté en movimiento, sino que esté detenida y que apenas presione el botón del mouse, entonces que comience a moverse. O sea, la pelotita tiene que iniciarse sin movimiento. Por tanto, yo puedo hacer una variable de tipo verdadero o falsa, es decir, una variable booleana, que es boolean, y la voy a llamar moviéndose. Y la voy a iniciar en falso, false en inglés. El nombre de la variable puede ser lo que nosotros queramos, siempre y cuando no sean las palabras reservadas de processing. Es decir, puede ser gatos y perros si queremos, pero no puede ser void, no puede ser setup, no puede haber espacios en el nombre de la función. Idealmente debería iniciarse con minúsculas y nunca, nunca, nunca debe iniciarse con números. En fin, estamos declarando una variable booleana llamada moviéndose y la inicializamos en falso porque queremos que la pelotita no se mueva cuando se inicie el programa aquí en el botón ejecutar. Siguiendo con el programa, pues no hay nada nuevo que hacer en la función void setup. Seguimos solamente dibujando una pantalla de 600 por 400. Seguimos en void draw preparados para dibujar elipses. Pero ahora fíjense cómo voy a hacer el condicional. Le voy a decir if ocurre tal cosa, perdón, sin punto y coma, entonces haz tal cosa. Entonces, lo que le voy a decir es, si la variable moviéndose es igual a verdadero, entonces incremente la posición de la pelotita. Ahora, mouse pressed con paréntesis es una función. ¿Dónde la vamos a poner? Vamos a ponerla por los momentos fuera de aquí y acompañada de la palabra void, porque cuando uno declara funciones, uno tiene que poner el tipo de función, que es como expresar una variable, pero es para función. Tenemos que poner el tipo de función y el tipo de la función mouse pressed es void. Eso se los voy a explicar más adelante en el capítulo 15, 16, 17, por allí. Pero en todo caso, escribimos void mouse pressed y abrimos, cerramos paréntesis porque este es el mouse pressed con paréntesis. Y ahora decimos lo que va a ocurrir dentro de esa función. En estilo Ullman, que a mí me gusta, le voy a decir las condiciones que van a ocurrir. Y van a ser las siguientes. Si moviéndose es falso, entonces haga que moviéndose sea verdadero. De lo contrario, else if moviéndose es verdadero, entonces haga que moviéndose sea falso. Y probablemente ya ustedes están sospechando lo que esto hace. Voy a salvar esto y les voy a explicar lo que está pasando. Aquí en la función void mouse pressed, y ya les expliqué por qué tiene que ser void mouse pressed, estoy haciendo un switch lógico. Es decir, le estoy diciendo que como inicialmente la booleana moviéndose sale inicializada a falso, entonces cuando detectes que el botón del mouse ha sido presionado, si moviéndose es falso, entonces vuelve la verdadero para que la pelotita comience a moverse según este condicional que tenemos aquí.
según ese incrementador que tenemos ahí también. Pero de lo contrario, si ya está moviéndose la pelotita, entonces haz que la variable moviéndose sea falso para que se detenga. Vamos a ver si esto funciona. Oh, tengo errores. Moviéndose no puede ser resuelta a una variable. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que tengo un error tipográfico. Moviéndose. Perdón. Ok, bueno, ya les expliqué, si es necesario retrocedan para entenderlo otra vez, pero vamos a ejecutar el programa y ver si sucede. Entonces, sí, la pelotita está detenida en el centro izquierdo de la pantalla. Vamos a ver si haciendo clic una sola vez comienza a moverse. Sí, se mueve. Éxito. Ahora, si hago clic otra vez, debería detenerse. Se detuvo. Clic para iniciar el movimiento. Clic para detener. Clic para iniciar el movimiento. Y clic para detener antes de que se pierda. Bueno, esa es otra aplicación creativa de los condicionales y otra lección en cómo usar el manual de referencia. Despido este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Chao.